el programa anterior pusimos el foco en lo que la exfiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, definió como un sistema de corrupción totalmente institucionalizado por el que más de 40 personas o entidades durante más de 2 décadas abusaron de su posición para enriquecerse ilegalmente. Más concretamente, en cómo las pruebas y los indicios del FBI y el reportaje del diario alemán Spiegel revelaron que las sedes de 4 de los 5 últimos mundiales se designaron por medio de sobornos. Hoy veremos cómo en los 3 mundiales anteriores a Qatar hubo, además, graves vulneraciones de derechos. Hablemos. No fue mucha la información disponible sobre la relación entre la preparación para el Mundial de Sudáfrica y los derechos humanos, pero la poca que hubo sí que fue preocupante. La más llamativa, por el número de víctimas afectadas, tiene que ver con los desalojos. En julio de 2010, la ONU acusó a la FIFA y al COI, al Comité Olímpico Internacional, de expulsar a miles de personas de sus casas para embellecer las ciudades en las que organizaban tanto los Juegos Olímpicos como los Mundiales. El caso más sangrante fue el de los 20.000 residentes de la Villa Miseria de Joe Slovo, a las que echaron sin ofrecerles ninguna otra alternativa para construir viviendas en las que alojar a los turistas del Mundial. También la prensa internacional reveló una serie de asesinatos relacionados con la denuncia de una posible práctica corrupta en la construcción de uno de los estadios. 9 personas en 2 años murieron en circunstancias sospechosas o asesinadas, una de ellas envenenada, tras denunciar irregularidades en el proceso de licitación de uno de los estadios. Finalmente, la FIFA, como en todos los mundiales que organiza, impuso draconianas normas que Sudáfrica debía cumplir mientras durara el evento. Entre ellas, la de prohibir que hubiera vendedores ambulantes a menos de 1 kilómetro a la redonda de los estadios, bajo penas de arresto y multas de hasta $1.300. Algo que, según Amnistía Internacional, llevó a un incremento del acoso policial a vendedores ambulantes o a personas sin hogar, además de un aumento del uso indebido de la fuerza, en muchas ocasiones letal. En el caso de Brasil sí hubo más información disponible. Las masivas protestas de sus ciudadanos contra las millonarias inversiones del gobierno para poder organizarlo sacaron a la luz los graves abusos que se estaban cometiendo. A pesar de que Lula prometió que el gobierno no invertiría ni un solo dólar en la organización del Mundial, el 99% de los 14.500 millones de dólares que acabó costando salió de las arcas públicas. Un mundial, por tanto, construido con dinero público, gracias al que la FIFA acabó ingresando 1.600 millones de dólares y levantado gracias al trabajo de cientos de personas en condiciones de esclavitud. La BBC informó sobre 111 trabajadores del aeropuerto de Guarulhos, cuyas historias se parecen mucho a lo que conocemos sobre los trabajadores migrantes en Qatar hoy en día. Fueron reclutados en lugares muy pobres de Brasil y se les prometió un trabajo a cambio de $625 al mes. Lo que no se les dijo es que se endeudarían para conseguir ese trabajo, que tendrían que costearse el transporte o vivir en condiciones infrahumanas. Uno de tantos casos registrados en las grandes obras y proyectos de Brasil, financiados tanto con dinero público como con dinero privado. Y ya entonces se alertaba sobre las condiciones en las que los nepalíes estaban trabajando en Qatar, aunque se ve que hace 10 años la defensa de los derechos humanos no estaba tan de moda. Y como en todo megaevento deportivo, no podían faltar los desalojos forzosos. Nazaret Castro escribió un artículo en Le Monde Diplomatique en el que evidenció que la especulación urbanística era la gran beneficiada de estos eventos, en detrimento de una parte de la población ya de por sí vulnerable. Un estado de excepción en el que la legislación brasileña no necesita ser cumplida. Eliminación de favelas estéticamente desagradables por medio de expulsiones y desalojos forzosos de quienes viven allí y que dejan como balance el aumento de precios, menos viviendas sociales y más asentamientos precarios. Todo ello instigado por la FIFA, a la que se define como una de las organizaciones internacionales más corruptas, que concibe los mundiales en función de los intereses empresariales. Se puede pasar por encima de los derechos de la población pobre para liberar el suelo mejor situado, donde pueden hacerse grandes negocios. Y así llegamos a Rusia 2018, un mundial que claramente también debería haber sido definido como bochornoso o vergonzoso, pero cuya elección apenas se cuestionó.
cuando la FIFA eligió a Rusia como sede para el Mundial de 2018, allá por 2010, ya era un país cuyo respeto por los derechos humanos estaba en cuestión. A raíz de esta designación, estas vulneraciones se recrudecieron. El hostigamiento, la intimidación, las agresiones físicas y las detenciones arbitrarias de activistas de derechos humanos eran una constante. A esto hay que sumarle el uso habitual de la tortura, violaciones de derechos humanos en el Cáucaso septentrional, homofobia por ley, despenalización de la violencia machista o ataques a la libertad de prensa. ¿Y qué es lo que hizo la FIFA para remediarlo? En la práctica, nada. Primero, negó tener responsabilidad sobre lo ocurrido con las personas afectadas por la organización de sus eventos, trabajadores, manifestantes, víctimas de desalojos. Después, tras la presión ejercida por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, decidieron incluir una cláusula en sus estatutos en la que se comprometían a esforzarse para garantizar el respeto por los derechos humanos. También durante la fase de preparación para el Mundial de Rusia hubo denuncias de explotación de trabajadores, lo que incluía, al igual que en Qatar, retrasos en el pago de salarios, condiciones precarias en el trabajo, soportar temperaturas peligrosas para su salud, solo que en este caso de menos 25 grados, y la muerte de varios trabajadores. No sabemos si la FIFA se esforzó o no para garantizar los derechos humanos, pero a pesar de ello, la FIFA no cumplió con su promesa de hacer respetar los derechos humanos. Lo que sí hizo fue ganar dinero, mucho. A pesar de los escándalos de soborno, de corrupción, de blanqueo, a pesar de la vulneración de los derechos humanos, la FIFA ingresó 1.400 millones de dólares en patrocinios para este mundial. Adidas, Wanda, Coca-Cola, Qatar Airways, Visa o Kia fueron algunas de las empresas que se quedaron a su lado, chequera de por medio, a pesar de su temporal pérdida de credibilidad. Todo esto nos hace volver a repetir la pregunta que ya lanzábamos en el programa anterior. ¿Es Qatar el Mundial de la Vergüenza? Lo dejamos aquí de momento. Antes de continuar, os invito a que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho, a que dejéis vuestros comentarios opinando sobre las cuestiones que consideréis oportunas, a que le deis a me gusta y a que compartáis este programa con las personas que creáis que puedan estar interesadas. Y ahora sí, hablemos de fútbol. Y para ello, como viene siendo habitual, nos acompaña Ángel Capa. Ángel, que viene a analizar 4 de los 8 últimos partidos de la fase de grupos, donde el componente emocional creo que ha jugado también una gran baza, ¿no? Sí, por supuesto, en el Mundial ocurre eso, ¿no? Que está la parte futbolística, que es la más importante, pero también la cuestión emocional, que juega un papel, en algunos casos, determinante. Pues vamos a ver cuáles son los 4 partidos que ha seleccionado Ángel Capa para su sección futbolística. Bueno, España perdió con Japón y se habla de sorpresa. En realidad es una sorpresa relativa, porque Japón hace rato que está progresando con su fútbol y por lo tanto en los mundiales tiene generalmente un buen papel. Bueno, lo cierto es que en el primer tiempo España manejó el partido, manejó la pelota, tuvo la suerte de hacer un gol casi inmediatamente y a partir de ahí manejó el partido. Japón estaba replegado, como resignado al triunfo de España. El gol de España viene por una jugada que se inicia en la banda derecha, entre William y Gavi. Lo importante es que no tiraron un centro a cualquier lado, sino que jugaron y esperaron el momento oportuno, la llegada de Azpilicueta, que claro, tiró un centro porque está Morata, y Morata aprovecha ese tipo de jugadas, cabecea muy bien y España ganaba 1-0. Vamos a la pizarra para explicar una jugada de Japón. Esto que lo inició Rinus Michels, el entrenador de Holanda y del Ajax primero, lo puso en práctica Japón. Se llama chique de espacios, según lo denominó Menotti hace muchos años. Y es lo siguiente, cuando el equipo va a presionar adelante, presiona adelante, todo el equipo lo acompaña. Todo el equipo lo acompaña y entonces le reduce el espacio útil al rival, porque de aquí para acá está fuera de juego. Bueno,
esta es una táctica que no todos los equipos lo hacen, porque generalmente se quedan los defensores, se quedan por acá cuando van a presionar adelante y entonces le están regalando este espacio al rival. Esto no lo hizo Japón, hizo lo correcto. Decía que había un solo equipo. Japón atacó casi en la postrimería del primer tiempo, por primera vez. Y eso fue lo que ocurrió durante el primer tiempo, donde yo creo que España se conformó con el resultado, haciendo un gol y manejando el partido, y tal vez le faltó, digo yo, tal vez un poco de ambición para ir a buscar el segundo gol y definir, entonces sí, ya totalmente este partido. Al comenzar la segunda etapa, Japón mostró de inmediato que tenía otra actitud. Fue a buscar el partido y en 2 minutos o 5 minutos hizo los 2 goles. Yo creo que en el primer gol, me parece a mí, Unai cometió un error. El error de arrojarse desde posición estática, es decir, sin tomar impulso. Y eso hace que la distancia que cubra sea menor. Generalmente lo que hay que hacer en esas jugadas es un paso adelante para achicar los ángulos y al mismo tiempo tomar impulso. Entonces se llega más lejos. Bueno, eso uno lo ve de afuera y es un concepto. Tal vez lo sorprendió a Unai y no pudo tomar el impulso ese. Pero bueno, hablo yo como el concepto que es lo mejor para los porteros, ¿no? Y en el segundo gol de Japón, también hay una jugada por la banda y Unai está muy metido en el arco y por lo tanto cuando viene el centro, paralelo a la línea de fondo, la pelota pasa de largo. En ese momento el arquero tiene que ir a tapar el centro para evitar el problema que ocurrió después. La pelota fue al segundo palo y ahí está la discusión si la pelota salió o no salió. Para mí salió, pero el VAR, yo que sé, desde el punto de vista de la geometría posiblemente no salió. Y yo creo que futbolísticamente la pelota salió toda la línea, pero bueno, no importa. Y Unai, en vez de ir hacia adelante, fue hacia atrás cuando el centro fue al segundo palo. Y al final terminó dentro de la portería sin ningún tipo de defensa. Bueno, en ese momento Japón siguió atacando, siguió presionando a España. España entró en un desconcierto que suele ser fatal en estos partidos. Pero a medida que transcurrían los minutos, Japón hizo lo que hacen la mayoría de los equipos en este campeonato. Voy ganando, entonces me retraso y espero atrás. Fue lo que hizo Japón. Se retrasó y esperó los ataques de España. Yo creo que España, hablando de la cuestión emocional, le afectó mucho ese resultado de Japón y dejó de lado todos los principios futbolísticos que lo habían caracterizado hasta ahora, es decir, los del buen fútbol. El toque, la paciencia, buscar el espacio. Se desesperó y hizo lo que se llama un fútbol directo, que para mí es un mal fútbol, es decir, ir a buscar el gol sin fabricar la situación de gol, y abusó de los centros. Yo creo que en esta fase le pudo a España la desesperación, ¿no? del resultado. Uruguay comienza el partido manejando la pelota, también el espacio, acorralando a Ghana, sin demasiada pausa, eso también es verdad, pero con mucha decisión para ir a ganar este partido, que necesitaba ganar porque de otro modo se iba del Mundial. Y Ghana, cuando generaba los contragolpes, tenía una imprecisión muy notable, muy mal con la pelota Ghana, y ya digo, Uruguay atacaba sin pausas y por lo tanto con poca claridad. Hubo un penal para Ghana. El árbitro dice que no es penal. El VAR lo llama y le dice que sí, que es penal. Es interpretable, para mí no fue penal. Pero bueno, lo tira el 10 de Ghana, anunciado, débil. ¿Por qué digo anunciado? Porque de la forma que pone el cuerpo,
tenía ese lugar prácticamente. Era muy difícil que lo tirara al otro lugar. El arquero de Uruguay lo adivinó y se lo atajó. Bueno, sobre la mitad del primer tiempo, los 2 goles de Uruguay. Y acá una curiosidad. Los hizo de Rascaeta, pero que es un jugador técnico, un pasador, digamos, ¿no? El que mete las pelotas de gol. Y que en la primera jugada, es una jugada de Suárez que tira al arco, rebote del arquero, y de Rascaeta aparece como los goleadores. Aparece de atrás y hace el primer gol. El segundo gol es un pase de Suárez, que de Rascaeta define. Es decir, al revés. Se invirtieron los papeles. Suárez de pasador y de Rascaeta de goleador. A veces ocurre eso en el fútbol. El 20 de Ghana era el único jugador de ese equipo, de esa selección, que tenía fútbol, que aportaba algo de fútbol a un equipo bastante limitado técnicamente. Kudus es un jugador técnico, un jugador que gambetea, un jugador que pone pases precisos, que mete pelota de gol. Es un muy buen jugador de fútbol. Y el resto de los jugadores tenían mucho empeño, los de Ghana, pero no tenían la técnica de este jugador. Sobre el final del primer tiempo hay una jugada que revela un concepto que no tienen en cuenta muchos defensores. Va a enfrentar un jugador de Ghana a Luis Suárez sobre la izquierda, casi sobre el banderín del córner, pero lo va a enfrentar con las 2 piernas juntas. Por lo tanto, Luis Suárez espera que esas piernas se abran un poquitito y le tira un caño. ¿Cuál es el concepto? El defensor tiene que ir siempre a enfrentar mano a mano con un delantero, con una pierna delante y la otra detrás, y un poco agachado. Y la pierna, esa posición, indica hacia dónde quiere llevar el defensor al delantero. Nunca con las 2 piernas así. Se expone a un caño, pero también a cualquier otro regate que inicie el delantero, porque no tiene defensa. Si la pelota la tira para un costado o para el otro costado, tarda mucho en darse vuelta. Una pierna adelante y otra atrás. Ese es un concepto de los defensores, no es nuevo, es de hace muchos años. Ghana, que iba perdiendo, ataca. Va a atacar, yo no sé si por méritos propios o porque Uruguay ya daba por válido este resultado y por lo tanto se replegó. No se sabe si es porque el rival ataca o porque el Uruguay se defendió. Eso yo creo que es porque Uruguay pensaba que eso ya estaba y que necesitaba el triunfo que ya lo tenía. Claro, Ghana atacaba, pero sin mucho talento, solamente con el número 20, como acabo de decir, que tenía un poco de fútbol. Sobre la media hora, un poco más de esta segunda etapa, hay un penal a Cavani que el árbitro no cobra y el VAR tampoco. Para mí fue penal. ¿Qué pasa con estas jugadas? Que son interpretables. Que el VAR no tiene la verdad absoluta de este tipo de jugadas porque se interpretan. Yo interpreto que es penal, también todo Uruguay, por supuesto. Ni el árbitro ni el VAR interpretaron que era penal. Por lo tanto, el VAR no es infalible. Tiene las mismas dudas que cualquier árbitro y que cualquiera de nosotros. Uruguay a esta altura del partido se conformaba con ir ganando 2-0 porque Corea no ganaba a Portugal y por lo tanto pasaba a la segunda ronda. Pero en el minuto 93 Corea le gana a Portugal y Uruguay queda afuera. Brasil, que ya estaba clasificado, enfrentó a Camerún con varios de los jugadores que no son habituales. Pero claro, son grandes jugadores todos. Todos los que puso en el segundo tiempo son jugadores que están jugando en el primer nivel. Pero Brasil tiene, a mi modo de ver, una carencia. Abandonó el toque. Y el toque en Brasil
era una especie de religión, era sagrado. Ahora no, ahora ya va más directamente a buscar el gol, más rápidamente, sin la necesaria paciencia para elaborar las jugadas y para fabricar una situación de gol. Bueno, claro, tiene muy buenos jugadores y también suele resolver los partidos por esa razón, pero no por el juego. El juego no solamente es menos brillante y menos atractivo, sino que también de esa manera yo quiero verlo a Brasil, cómo resuelve los partidos con equipos de su mismo nivel, ¿no? De esta manera. Vamos a la pizarra para explicar una jugada, un concepto de los arqueros. Ederson pone de manifiesto también un concepto de los arqueros que evitan los peligros. Es decir, los buenos arqueros son como la buena medicina, previenen antes que curar. Los otros arqueros atajan una vez que ya se produce la jugada, pero de esta manera se evita la jugada de peligro. Cuando la pelota viene de aquí, o del otro lado, viene de los costados, la portería no es, ya deja de ser esta la portería es esta. Es decir, para que la pelota no venga aquí, no pase por aquí. Esta es la portería que tiene que defender el portero. Esta. Y Ederson lo hizo muy bien. Vino un centro aquí, Ederson salió porque estaba fuera de la portería. En primer lugar, se paran fuera de la portería. Y tienen también que adivinar, que anticipar de qué manera pone el cuerpo el delantero para ver si tira al centro o tira a portería. Eso es ver el juego. Como dije también en unos programas anteriores, para ver hay que mirar. Bueno, Ederson mira, ve, anticipa la jugada y entonces el centro sale, lo corta aquí el centro y evita una situación de peligro. Aquí trato de explicar una jugada que hizo Alves y que es muy valiosa, que en realidad la lleva a cabo casi siempre el Manchester City y está sorprendiendo. Yo no sé si Alves la sacó de ahí o la sacó de una inspiración propia. Lo cierto es que cuando ataca Brasil, cuando atacó Brasil en este partido, mejor dicho, Alves, que es lateral derecho, se va al medio. Brasil queda con 3. De esta manera permite a Fred, que es el interior derecho, jugar más adelante y le despeja un poco el camino a Antony, que es el extremo de este lado, que jugó en el primer tiempo y gran parte del partido. Bueno, Alves jugaba por aquí, cerca del volante central. Entonces por aquí, primero, sorprende, porque aparece por aquí, no es que se instala aquí, sino que en la jugada Alves aparece por ahí. Fred va acá y el extremo queda más liberado. Yo creo que es una jugada que hay que destacar porque no la llevan a cabo otros laterales. Y sí la hizo Alves con sus 39 años. Brasil realizó muchos cambios ya promediando el segundo tiempo yo creo que para que jueguen todos, para que todos los jugadores del plantel tengan oportunidad de jugar. Sobre el descuento, Camerún le hace el gol del triunfo. Un gol que empieza la jugada el número 8 de Camerún, Anguissa, el mejor jugador que tienen, un excelente jugador de fútbol, del cual ya hablé en programas anteriores. La empieza él, termina con un pase por la derecha, un centro y el cabezazo impecable del número 10, que tenía una tarjeta, que se sacó la camiseta y que por lo tanto fue expulsado. Pero bueno, ya terminaba el partido. Lo que no entiendo es por qué los jugadores se sacan la camiseta cuando lo importante es dejársela la camiseta para que luzca esa camiseta el gol que acaba de hacer. Pero bueno, son cosas de los jugadores, ¿no? Bueno, Bélgica y Croacia comenzaron el partido los dos manejando muy bien la pelota. Los dos manejaban bien, era un partido atractivo, era un partido bien jugado en los primeros minutos de este partido. Hay un penal para Croacia. El árbitro cobra el penal.
los jugadores protestan, los jugadores de Bélgica. El árbitro, muy seguro, dice que fue penal y se terminó la historia. Se prepara Modric, todos los jugadores preparados, el arquero también. El árbitro habla con el arquero, le dice que no se mueva, todo lo de siempre. Y de pronto escucha la llamada del VAR. Entonces dice, un momentito, tengo que consultar con el VAR. El VAR dice que no fue penalti. ¿Por qué razón? No fue penal porque algunas jugadas para atrás, el 9 de Croacia estaba fuera de juego por milímetros. Es decir, anularon un penal por estas cosas nuevas que aporta el VAR, por esta confusión que aporta el VAR. Futbolísticamente era penal y se terminaba la historia porque lo aceptaban todos. Pero los milímetros del VAR dijeron que no era penal. Croacia tenía mejor juego colectivo y Bélgica apostaba a la contra. Y ahora vamos a la pizarra para explicar un concepto que pone en evidencia Modric. Bueno, acá quiero mostrar cómo Modric gana los espacios, de qué manera se ofrece para recibir solo, para no recibir con un rival encima. Vamos a suponer, esto, insisto, esto es muy esquemático, pero bueno, lo hago así para que quede claro el concepto. Supongamos que este es Modric, este es un compañero que tiene la pelota. Aquí Modric está tapado, no puede recibir la pelota. Entonces se muestra aquí, pero viene este jugador, no le pueden dar la pelota, Modric viene aquí, finalmente logra un espacio para que el rival le dé la pelota. Eso quiere decir ofrecerse, eso quiere decir darle opciones de pase al compañero. Eso acelera el juego, hace que el juego sea más rápido, porque el compañero encuentra a quién darle la pelota rápidamente. Bueno, a partir de la media hora más o menos del primer tiempo, Bélgica comenzó a presionar más ordenadamente y con más empeño y por lo tanto Croacia perdió la pelota. El partido se hizo un poco anodino, un poco de ida y vuelta. Croacia ya no atacaba tanto, Bélgica quería, pero no tenía la suficiente capacidad como para resolver el partido. El partido terminó en empate y con la clasificación de Croacia, y Bélgica abandona el Mundial. Bélgica, que hasta este momento era uno de los candidatos por su juego, pero evidentemente, como dijo De Bruyne, me parece que este ciclo de Bélgica ha terminado. Bueno, en el próximo programa ya vamos a empezar con los partidos decisivos. Ahí ya no se puede perder porque ahí sí que ya se queda fuera la selección que pierda los próximos partidos. Por lo tanto, si la parte emocional era un factor importante en esta ronda inicial, ahora más que nunca. Pero claro, más que nunca también habría que reforzar la parte futbolística, que es la más importante. Y por supuesto, María también se ocupará de algo fundamental, la parte política de este mundial. Os esperamos.